Hermanos, hoy es un buen día y lo es porque Dios te lo ha concedido. Y este don de este día el Señor lo llenará con muchas más bendiciones. Aprovéchalo. Te invito a que con la lectura de la palabra de Dios, hoy este día sea diferente para ti y para los tuyos. Tomémonos un tinto, leamos el Evangelio, escuchémoslo y guardémoslo en el corazón con aroma y con poder espiritual, así como fue escrito. Vamos a pedirle Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo pensar, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nosotros, hombres, mujeres, corremos un grave peligro. El ser humano es religioso por naturaleza. Incluso los que se llaman a sí mismos ateos tienen también su propia religión. Su manera de entender la vida se ligan a ideologías, a pensamientos, etc. Pero en el caso nuestro debemos tener un gran cuidado. El cuidado de no convertirnos en fanáticos. Y vamos a ver en el texto del Evangelio una expresión de fanatismo. Jesús de Nazaret ha venido con un propósito que Dios ha colocado en su corazón. Es llevar a los hombres y mujeres de todos los tiempos a un encuentro con Dios, a una experiencia en la que Dios funde o refunde la propia vida personal y de toda la sociedad. Por eso nos proclama un reino que comienza a acontecer en este mundo. Es el reino de Dios. Dios reinando en la conciencia, en el corazón, en la vida de las personas. Por lo tanto, no es un reinado como los reinados de este mundo. Acontece al interior de cada persona. El peligro está en que nosotros pudiéramos tener una vida religiosa sin Dios. Y algunos se preguntará, ¿eso cómo puede pasar? Que haya una persona religiosa sin Dios. Es porque nosotros podemos tener prácticas religiosas y no tener un verdadero trato con Dios. Y el trato con Dios acontece fundamentalmente en la escucha de su palabra. Miren que al final del Evangelio dice que la gente estaba pendiente de Él, de Jesucristo, escuchándolo. Mientras que los dirigentes del pueblo andaban buscando motivos para asesinarlo, para eliminarlo. Y miren quiénes son ellos. Son sacerdotes judíos, son escribas, los principales del pueblo,
andaban buscando motivos para eliminarlo. Entonces miren que el fanatismo hace que las personas se aferren a ideologías, y a partir de esas ideologías las personas comienzan a defenderlas, incluso comienzan a eliminar a todo aquel que se le oponga a su criterio, a su ideología. El Papa ha dicho, toda ideología es dañina. Los cristianos no tenemos ningún tipo de ideología. Los cristianos tenemos una espiritualidad, y espiritualidad es Cristo con su espíritu de vida, con su espíritu de paz, de bondad, reinando en el corazón nuestro. Lo nuestro es una espiritualidad, es decir, un sentido de vida. Y el sentido de vida del cristiano es el de Cristo, el de darse, el de entregarse, el de vivir para el ser humano, para la persona humana, para las personas que nos rodean. Tenemos nosotros entonces en Cristo una gran posibilidad de vida y de redención. La religiosidad no puede concedernos absolutamente eso. La religiosidad simplemente nos da prácticas, rituales y cosas por el estilo. Bien, ciertamente todos los seres humanos tenemos rituales, todo ser humano, incluso la manera como tú te bañas, como tú comes, todo eso tiene un ritual. Los seres humanos somos seres rituales, eso no es el problema. Pero el problema es que nosotros convirtamos la relación con Dios en una mera ritualidad. Nuestra relación con Dios tiene que ver es con una vida. Y miren lo que pasa en el Evangelio. Jesús entra en el templo y se puso a echar a los vendedores del templo y le dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, porque los dirigentes que sostienen ese culto en Jerusalén solamente están pensando en sí mismos, no piensan en Dios. El primer lugar no está en Dios, no es para Dios. El primer lugar es para ellos. Ellos buscan la supremacía de su clase sacerdotal judía. Pero Jesús de Nazaret está defendiendo al pueblo que le pertenece a Dios. Y le dice, la han convertido en una cueva de bandidos, es decir, le han cambiado el sentido. Resulta que esa actitud de Jesús le trae muchos enemigos, pero Jesús de Nazaret sabe a quién tiene que agradar. No es al hombre, es a Dios. Y en virtud de eso, Jesús de Nazaret toma esa actitud dentro del templo. Lo que quiere decir también es que Jesús de Nazaret viene a limpiar el culto, a purificar el culto, no purificación del templo, purificación del culto. La relación nueva con Dios se establece no en un ritual, se establece es en el corazón, al interior de la propia persona, en los criterios, en los sentimientos, en la actitud de vida que mantiene. Allí radica el verdadero culto que le agrada a Dios. Miren, y toda persona religiosa es una persona que está a un paso de la violencia y del fanatismo. Y parte de eso toma una moral que lo acomoda a su propia ideología y desde la cual juzga y condena. Bien, tenemos este ejemplo del texto del Evangelio de hoy. Por lo tanto, ya que Jesús de Nazaret quiere la pureza de una relación con Dios, es preciso que lo escuchemos. El hombre o la mujer religiosa ritualista no escucha, simplemente tiene rituales, no escucha, no guarda en la mente, en el corazón la palabra, es decir, el estilo nuevo de vida, de relación con Dios y con los hermanos no acontece, solamente acontece es una ritualidad vacía. Por eso debemos orar permanentemente, mis hermanos, para que la palabra de Dios que escuchamos nos esmeremos en guardarla y en vivirla. Ahí está la verdadera vida. Que Dios te bendiga en este día viernes. Ya estamos casi terminando este año y qué bueno que estemos pensando en renovarlo todo. De pronto muchas veces la gente piensa en renovar las cosas de la casa, pero aquí es importante la renovación del corazón. Dios te bendiga, te conceda una bendición, la que tu corazón desee, con aroma, con poder espiritual. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.